Noches con todas y con todos. Como seguramente ustedes ya han visto en la presentación que les han pasado, yo soy la magíster Lucía Mesías Ávila, soy docente de profesión, trabajo en el Ministerio de Educación, desarrollo también acciones formativas en algunas universidades del país, fortaleciendo siempre a nuestros docentes que quieren seguir mejorando el servicio que se brinda en todas las dimensiones y áreas para fortalecer una mejora en la formación del ciudadano. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar hoy nuestra reunión, poniéndonos en contexto sobre este módulo 4 que está orientado a conocer y fortalecernos en relación a lo que es la evaluación por competencias. Esta evaluación por competencias tiene algunos componentes. Uno de ellos es la evaluación formativa, el otro está vinculado a los criterios de evaluación para poder justamente asociar la formación en esta evaluación, el recojo e interpretación de las evidencias y cómo hacer una retroalimentación efectiva. Sobre eso vamos a conversar estas 2 horas, vamos a tratar de hacerlo de manera interactiva para recoger experiencias que ustedes traen desde las acciones que realizan en este campo tan importante y de servicio como es la enfermería. Bien, entonces vamos a iniciar primero poniéndonos en contexto de cuando hablamos de una evaluación por competencias, tenemos que partir de qué es evaluar. Para ello yo he seleccionado 2 imágenes, me he valido de la IA. La IA ahora es una herramienta que ha venido y que forma parte ya del desarrollo de la persona. Tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial que tiene muchas fortalezas que necesitamos nosotros conocerlas y aplicarlas y a la vez también identificar qué nos podría debilitar para no tomarlas en cuenta. Sin embargo, aquí he aprovechado la inteligencia para poder crear 2 imágenes. Estas imágenes nos van a ayudar a reflexionar. ¿Qué acciones, qué verbos, qué movilizamos cuando nosotros decimos que vamos a evaluar? Ustedes como enfermeras hacen una evaluación permanente a la persona, a los protocolos, a las acciones que se realizan también en relación al servicio que brindan con los médicos, con los técnicos. ¿Qué es evaluar? Pueden abrir sus micrófonos para ir compartiendo esta primera parte reflexiva. ¿Qué acciones se realizan cuando decimos que vamos a evaluar? ¿O es que no tienen el micrófono? Tendríamos que habilitar. Creo que ustedes pueden abrir. No hay ningún problema. Si es complicado que ustedes puedan abrir su micrófono, entonces vamos a situarnos rápidamente en esta parte, pero yo necesito que abran sus micrófonos en algunos momentos, ¿ah? Porque es importante que hagamos esta sesión interactiva y recoger sobre todo lo que ustedes traen desde su experiencia. En todos los campos profesionales, educativos, desde la formación del ser humano, nosotros evaluamos. Es más, hasta en nuestras casas, cuando queremos saber si hoy día la comida estuvo bien, hoy día domingo, ustedes de repente vienen de servicio o quizás ya se están yendo para el servicio. ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? Hacemos una evaluación. ¿Qué le faltó? De repente nuestros hijos o nuestros familiares dicen que están cansados, hacemos una evaluación. ¿Qué se evalúa cuando nosotros en un campo específico queremos alcanzar un propósito? Básicamente, partimos de algunos supuestos, algunos paradigmas que se han usado por mucho tiempo. Cuando nos hemos formado como profesionales en la universidad, hemos pasado por procesos de evaluación. ¿Y en qué consistían estos procesos? Generalmente en exámenes. Estos exámenes eran para corroborar cuánto de la teoría
se había incorporado en nuestra memoria. Por lo tanto, estos exámenes han sido por mucho tiempo teóricos, escritos u orales, pero tenían una mirada, un horizonte teórico, solo para constatar cuánto de la información había alcanzado el estudiante en relación a la memorización. También hemos partido de prácticas donde han sido supervisadas en hospitales, en centros de salud, con un tutor o con un jefe para ver cuánto estábamos cumpliendo de ese protocolo que nos daban. De esa manera se podía asegurar si lo hacía o no lo hacía, desde algunas experiencias cerradas. Informes de casos clínicos que teníamos que elaborar cuando hemos estado en nuestros momentos de la práctica, observaciones directas por los docentes en nuestras aulas en la universidad. Hemos sido evaluados por los tutores que teníamos a cargo en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, donde ejercimos nuestra práctica preprofesional y algunas simulaciones de situaciones reales. Eso ha formado parte de una evaluación que ha acompañado por muchos años la formación. A partir de la última década del siglo anterior, la evaluación surgió como un nuevo proceso. Las teorías, los enfoques y las corrientes fueron asociando una nueva mirada de la evaluación. Esta mirada de la evaluación se basó, sí, en conceptos teóricos porque no nos podemos alejar de esa teoría que parte de una investigación y que se inserta como un aprendizaje y como avances de la ciencia en el caso de la enfermería, pero además de este conocimiento teórico se van sumando las habilidades, estas habilidades prácticas o clínicas que se van desarrollando para ver cómo el ser humano pone de manifiesto estos aprendizajes en una situación real. Y esto es lo que se propone y que a partir de eso, pues, se pueda obtener un juicio clínico que lo toma, en este caso, ese estudiante que ustedes quieren formar. Yo le daré oportunidad para que investigue, para que revise, para que incorpore conocimientos y que los ponga de manifiesto en situaciones reales donde un buen docente, un buen tutor, un buen mediador podrá evaluar cómo toma decisiones a partir de la información que se le da. Además de ello, es importante considerar que la evaluación desde este nuevo milenio asume también la ética, la responsabilidad profesional. Es decir, el estudiante, desde que inicia su formación, debe ser consciente de asumir los dilemas éticos a partir de protocolos, de normas, de reglamentos para ir conociendo cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y actuar pues con ética. Y además esa responsabilidad profesional que emerge como un componente muy importante y que nos acompañará durante toda nuestra experiencia formativa. ¿Cómo se comunica? Eso también es muy importante, estimados profesionales licenciados. ¿Cómo un estudiante en formación o futuro enfermero en este caso va comunicándose y va desarrollando habilidades interpersonales? Es muy importante porque esto va a fortalecer el clima, este clima institucional que se genera en todo espacio humano, que debe ser horizontal, democrático, transparente, constructivo, donde se aceptan debilidades, se identifican errores, pero estos sirven como oportunidad de mejora. No es una comunicación para poder observar y poder eliminar, sino es para fortalecer la formación que vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes. Y esa capacidad de aprendizaje continuo que tiene que estar instalado en todo profesional. Ninguno de nosotros puede decir que sus aprendizajes son los mismos que obtuvo cuando salió de la universidad. Hace 1, 2, 5, 10, 15 años. No es lo mismo. Tenemos que asegurar que la capacidad para seguir aprendiendo se instale como una necesidad permanente en el profesional
Por lo tanto, ustedes tienen que asegurar y tienen que comprender que cuando yo formo a un profesional, no lo tengo que mirar como en el rectángulo del lado izquierdo, solamente mirando lo cognitivo y evaluando cuánto sabe de memoria o cuánto conoce, sino además cómo interactúa, cómo se comunica y cómo me demuestra que tiene esa capacidad para ir más allá de lo que yo espero, que lo conocemos como esa capacidad de aprendizaje continuo. Entonces, ¿qué es evaluar? Nuevamente regresamos a esa pregunta. ¿Qué es evaluar? Para esto, seguramente todos ustedes estarán dentro del celular o estarán quizás en una laptop o una PC y vamos a hacer uso de algunas herramientas. Yo les pido que usen su celular y busquen qué es evaluar. ¿Dónde lo puedo buscar? En la RAE, que es evaluar según la Real Academia Española. ¿Qué nos dice el chat GPT sobre qué es evaluar? ¿Qué nos dice otra herramienta de la inteligencia artificial como es Gemini? ¿Qué nos dice Gemini si es que ustedes usan Gemini? ¿Qué es evaluar? O Copilot. Si de repente están usando una red de una institución, casi todas las instituciones que nos asocian perfiles como profesionales que elaboramos en ellas, podemos entrar a Copilot. Entonces, busquen, les doy 3 minutos para que busquen en su celular, que quizás es lo más cercano, y escriban qué es evaluar. O simplemente pongan evaluar. Necesito que busquen esa información y que la puedan usar en el Padlet. Van a escribir ahí o de repente copian y pegan para luego encontrar coincidencias y de repente diferencias en este Padlet que lo voy a copiar en el chat. Voy a pegarlo para que todos ustedes puedan entrar y luego ir socializando. Es importante, colegas, profesionales, que ustedes vayan asociando que la inteligencia artificial es parte de la persona, es parte también y debe ser válida en la formación. No pensemos que cuando ustedes vayan a trabajar con los jóvenes en formación o si es que ya están trabajando, no usen inteligencia artificial. Lo van a usar. Lo que nosotros tenemos es enseñarles a valorar cómo la inteligencia artificial nos sirve para alcanzar nuestros propósitos. Así es que vamos a usar, me imagino que ya estarán buscando y yo les voy a poner en el chat de esta reunión cuál es. Voy a dejar un momentito de compartir, por favor, para poner. Muy bien, ya tengo una respuesta. Evaluar es un proceso de estimar lo que se sabe. Muchas gracias, Isabel. Ojalá lo puedan poner en el Padlet para mirarlos todos juntos, pero voy a llevarme la, voy a llevarme al Padlet lo que Isabel nos acaba de compartir. Es un proceso de estimar lo que se sabe, dice Isabel. Voy a abrir el Padlet y voy a poner aquí lo que ella nos está compartiendo. Ya publiqué, entonces voy a compartir también mi Padlet, pero espero que por favor, me dicen que active los micrófonos. A ver, un minutito para activar los micrófonos, pero creo que le hemos dado la opción para que ustedes puedan activarlo. A ver, denme un minuto para poder activar. No sé por qué los han desactivado. Me dijeron que podían activar. Mientras tanto, los pueden ir trabajando en el Padlet o si no lo copian en el chat y yo lo voy a pasar. No se preocupen.
Ya tienen la opción activada. A ver, intenten abrir sus micrófonos, por favor. Oh, buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, ¿cómo está, Miss Qué Lucía? gusto escuchar sus voces. Sí, disculpe, seguramente igual que algunos compañeros, yo me estoy alistando para la guardia. He estado escuchando perfectamente y ahí queriendo participar, porque seguramente que entro al turno y me será un poquito difícil de participar. Pero bueno, yo quería participar, justo puse ahí lo que yo pensé, ¿no? Que es un proceso de estimar, ¿no? Lo que una persona sabe o en realidad, pues, lo que estamos evaluando, ¿no? Ahora, yo he buscado en el Ujú, Gemini, perdón, ¿no? Y, bueno, aquí me sale un poquito un concepto más que me dice que es el proceso de examinar y juzgar algo o alguien con el propósito de determinar su valor, calidad, importancia o condición. ¿No? Y claro, me viene como hay varios contextos en la educación, ¿no? Para evaluar la educación, el trabajo o proyectos, o la misma vida diaria, ¿no? Como usted mismo dijo, ¿no? Acerca de repente una comida que podamos evaluar también, ¿no? O sea, en diferentes contextos podemos nosotros evaluar, y más aún que nosotros estamos diario con, eh, con futuros enfermeros. En este caso, yo no soy docente aún, pero estoy a cargo de personal interno de enfermería y siempre estamos evaluándolo, ¿no? Esa relación, sobre todo, no solamente, como usted lo dijo, un conocimiento, pues, de memoria, sino a cómo actualmente es el criterio o cómo se expresa, ¿no? En su entorno. Entonces, todo ello sirve para tener ya más o menos el concepto de cómo va a ser o cómo se va a encaminar esa persona para su futuro, ¿no? Bueno, ujú. básicamente eso quería participar, mis. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. A ver, Gracias. he podido captar, ¿no? Evaluar, decías, hablabas de evaluar, hablabas de juzgar. Muy bien, estoy tratando de recuperar acá para ponerlo en el pilot. Evaluar, juzgar. A ver lo que demuestra el estudiante. Muy bien, aquí lo estoy poniendo para podernos llevar esa. Y lo voy a publicar, ya está. No, no son estas no son mis respuestas. Yo solamente puse una, que era observar con un fin. Cuando nosotros evaluamos, no nos olvidemos que la primera acción que tú tienes que hacer para evaluar es observar. Lo primero. Observarás un documento, observarás una actitud, observarás una postura, observarás una respuesta, pero la evaluación siempre va a partir de esa acción. Recuerden, y ahora como acabas de decir, si tenemos internos, observemos al interno en todas las aptitudes que nos demuestran, desde que llega, desde cómo viste. Hemos perdido. Quizás ustedes son más jóvenes que yo y a veces nos cuesta a nosotros comprender a los jóvenes, ¿no? En cualquier dimensión de una carrera profesional. Los jóvenes a veces no se preocupan mucho por esa formalidad que debe tener un profesional. Yo a veces exijo mucho desde cómo te paras, desde cómo te peinas, porque es un profesional en formación. Ustedes que yo los veo siempre pulcros porque tienen que demostrarlo, porque trabajan con temas de salud. Entonces, ¿cómo esperamos que él se presente, él o ella, los jóvenes? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo nos saludan? Si es que saludan a todos los pacientes cuando están caminando, que pasan de repente evitando, parece que a veces no observaran directamente lo que pasa a su alrededor, siendo un profesional en formación, ¿no? ¿Alguien más no ha podido escribir en el Padlet? ¿Tienen dificultades? O si no, lo hacemos de manera oral, si han entrado a Gemini, han entrado a ChatGPT o han entrado a lo que dice la RAE. ¿Qué cosa es evaluar? ¿Alguien más quiere abrir su micrófono?
Pueden abrir, no hay ningún problema, están habilitados. O ya se fueron todos a la guardia. Que la guardia creo que empieza a las 7, ¿no? Sí, Miss, pero igual estoy con audífono, le estoy escuchando, Miss. Ay, muchas gracias, muchas gracias. A ver si por ahí nuestros demás compañeros del grupo pueden participar. Es importante escuchar porque ustedes son los que traen la experiencia y nosotras las vamos compartiendo y articulando con lo que tenemos que desarrollar en esta sesión. A ver, voy a Sí, dejar. maestra, buenas tardes. Buenas tardes, tardes, noches. Buenas tardes, noches. Bueno, por acá todavía está claro. Bueno, en cuanto a evaluar, ¿no? Quiere decir que es un proceso que se utiliza para determinar de manera sistemática Muy bien, el mérito, el valor y el significado de un trabajo o alguna capacidad, ¿no? Ya sea intelectual o física. muy bien. ¿Qué fuente has usado? ¿Has usado ChatGPT? No, solamente el Google, Google. el Google, ajá, el Google. Sí, Sí, maestra. es importante reconocer que no estamos ya en una era donde nosotros tenemos que memorizar, ¿no? Usemos, usemos información y las herramientas nos lo proporcionan para poder debatir a la luz de esta información. Muchas gracias, Ibelia. Por ahí estará Sara, Ana Cecilia, Jessica, Claudia, para escucharlas. Entonces vamos a seguir porque si no nos gana el tiempo. Voy a nuevamente a compartir. Vamos a poner en modo aquí. Aquí estábamos. Entonces, hace un momento decíamos que estamos convocados a vivir en un mundo donde todo es evaluable, todo se evalúa. Hasta el servicio que tienes cuando vas al centro comercial o a la tienda, evalúa si te atendieron bien, si no te atendieron bien. A veces salimos renegando, a veces salimos muy satisfechas cuando vamos a comer o cuando estamos en un momento de descanso en la cafetería, evaluamos qué bien es, qué rico está este queque, seguramente lo prepararon bien o qué bien es este jugo. Entonces todo es evaluable, pero para evaluar yo tengo que saber qué tengo que evaluar. Estamos en un mundo, estimadas, donde todo se evalúa a través de competencias. Estas competencias que asumen factores que obviamente nos van a ayudar a que toda persona, desde el que va a la escuela, al colegio, es evaluado a través de competencias. La educación superior también asume la formación basada en competencias. Entonces, para evaluar, primero tenemos que situarnos en estas competencias que nos van a dar todo ese marco de elementos que vamos a evaluar. Entonces, estas competencias se conceptualizan como una combinación, es decir, una suma de algunos elementos. ¿Cuáles? Los conocimientos, todos los conocimientos científicos, investigativos, sociales, políticos que influyen de repente en la enfermería. Las capacidades, esas acciones que el estudiante pone de manifiesto y va agregando a su formación. Por ejemplo, la capacidad para trabajar en equipo, para la formación continua y esas destrezas, esas actitudes que se ponen en valor cuando nosotros estamos formando a un profesional. Es decir, todas estas combinaciones, de las cuales ustedes saben más que yo por el tema de las ciencias, estas combinaciones se convierten en un saber hacer. Yo tengo que saber atender a un usuario. Ustedes trabajan con personas y tienen que saber qué hacer ante una situación que demanda una atención y que se aplica a una diversidad de contextos, este saber hacer. Estos contextos son académicos,
Algunos de ustedes dicen, ah, queremos ser docentes universitarios, entonces tengo que conocer cómo se aplican las competencias en este contexto académico. No, a mí me interesa más trabajar, de repente me voy por un tema político, cómo voy a tratar ante la sociedad el tema de mi profesión, cómo trato el tema profesional también ante mis colegas. He estado investigando y escuchaba algunas opiniones de algunas enfermeras y decían que todavía no encuentran ese espacio que necesitan y que debe ser valorado en la sociedad. Y decía así, pues yo pensaba, decía así. A veces decimos que la enfermera ayuda, está formada o el enfermero para ayudar al médico, pero tiene un campo profesional muy amplio, ¿no? Y social muy amplio que pocos conocemos. Por lo tanto, cuando hablamos de una formación basada en competencias, ¿qué factores van a influir? Y no nos olvidemos, porque miren ustedes a los jóvenes que llegan al lugar donde ustedes trabajan, qué vivencias traen, cómo desarrollan los roles que ustedes les asignan, cómo es ese entorno, cómo se relaciona con el entorno, con el contexto, se relaciona de manera activa, motivado, es que es apático, no tiene iniciativa. ¿Cómo influye? Quizás viene de una herencia familiar o un presente social que lo está limitando. ¿Qué retos se plantean nuestros estudiantes en formación, nuestros profesionales? ¿Qué retos para mejorar cada día, para ser un mejor enfermero? Ese enfermero que necesita el país porque tiene un perfil. Ya lo han visto ustedes en algunas sesiones, cuál es el perfil del enfermero y está aprobado con una resolución ministerial. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son esas situaciones al límite que lo ponen en una situación real que tiene que vincularse a lo que nosotros necesitamos de él? ¿Y cuáles son sus características personales? ¿Cómo se desarrolla también con esa inteligencia emocional? ¿Cómo se regula ante una situación? Entonces es muy importante que cuando nosotros hablemos de evaluación, ustedes piensen primero cómo el estudiante sabe hacer lo que ustedes esperan que haga, cómo lo hace. Entonces, ahora sí, en ese marco podemos ver que hay que evaluar. Los enfoques que acompañan la evaluación, estimadas, parten de una evaluación formativa de los aprendizajes, es decir, lo que los estudiantes van aprendiendo o estos profesionales en formación van aprendiendo, se va a definir como un proceso integral porque, como ustedes ya han visto, considera conocimientos, capacidades, actitudes. Es permanente, la evaluación es permanente, es sistemática, tiene procesos y que se centra en la retroalimentación de estas competencias que van a contribuir a su desarrollo. Entonces es muy importante que encontremos elementos acá que vamos a tomar en cuenta. Retroalimentación, competencias. La evaluación formativa, estimadas, también promueve la toma de decisiones. Esa toma de decisiones oportuna. Si hay un accidente, ¿qué hago? Yo soy enfermera. Hace una semana hemos visto un accidente muy lamentable, ¿no? Por la vía de evitamiento y han fallecido 2 personas. Si yo hubiese estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Como enfermera, tenía que ayudar porque estoy formada para el servicio. No creo que me hubiese quedado, si hubiese tenido la posibilidad, ¿no? Porque de repente si una afectada no podría. Pero si hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiese llamado simplemente a emergencia? ¿O hubiese tomado algunas acciones para, a partir de mi conocimiento, ayudar? Por eso es muy importante que la evaluación formativa promueva siempre la toma de decisiones oportuna. Ustedes tienen que formar a los futuros enfermeros para que tomen decisiones siempre de manera oportuna a partir de la retroalimentación.
Y esto debe contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Mi licenciada siempre me dice las cosas, pero me los dice de una manera muy positiva. O siempre, ya, me equivoqué, seguramente va a venir y me va a llamar la atención delante del paciente o delante del médico. Entonces, ¿cómo contribuyo a esa evaluación formativa? Y dice, es que tengo que retroalimentarlo. Y como lo tengo que retroalimentar, le digo, ¿sabes qué? Está mal. No, hay que ver cómo voy a ir retroalimentando a nuestros estudiantes. Así como a la práctica de esta práctica, también debo retroalimentar la práctica pedagógica de los docentes. Cuando ustedes, en esta aspiración que tienen de convertirse en docentes formadores, tendrán que asumir que su práctica siempre va a estar sometido a una evaluación para esperar pues que mejoren, que en estas acciones busquen alcanzar los propósitos, el perfil de sus estudiantes. Así que es muy importante saber que esta evaluación formativa se basa siempre en la retroalimentación. No lo olviden. Bien, vamos a asumir entonces cuáles son para poder evaluar, yo les he dicho que hay una evaluación formativa que se basa en retroalimentación, tenemos que asumir algunos criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Ojalá me estén escuchando los que están con sus audífonos, porque es importante. Voy a tratar de hacerlo lento y ponerlo casuísticas para que vayan comprendiendo y asociando. Y no descuiden tampoco a sus pacientes. El criterio de la evaluación formativa es el referente, pero es un referente específico para ustedes, para que ustedes puedan emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias profesionales. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿No? Dice que es un referente para el juicio de valor. Eso quiere decir que si ustedes tienen un estudiante, un interno que tiene que alcanzar un perfil, nosotros tenemos que evaluarlo a partir de criterios. Estos criterios asumen características, cualidades prioritarias de todo aquello que yo quiero valorar, así como nos decían hace un momento unas de ustedes, lo que yo quiero valorar y que deben demostrar los estudiantes. Entonces, yo me anticipo a lo que quiero ver. No lo voy a plantear luego, sino antes de evaluar, yo tengo que saber, y el estudiante o el interno también tiene que saber qué es lo que ellos tienen que demostrarles a ustedes. Eso es un criterio. Los criterios te van a servir para que analices, valores las evidencias, así como para que puedas determinar la idoneidad en el desempeño de los estudiantes. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo regular? ¿Le falta? ¿O lo está haciendo muy bien? Sobresaliente. Por eso es muy importante que ustedes se propongan criterios. Yo espero que el estudiante me demuestre que puede, a ver, no, estimar el peso de una persona. Entonces, para ello yo tendría que decir, a ver, si él tiene que estimar, yo tendría, ¿cuál sería el criterio? Si usa la balanza, si le pregunta al paciente cuánto pesa, si le pregunta algunas características familiares anteriores o cómo se alimenta. Entonces es muy importante que partamos de las evidencias para poder, en este caso, identificar cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Van aprendiendo y para aprender yo tengo que evaluarlos para saber cuánto van desarrollando. Los criterios de evaluación, por lo tanto, para nosotros son evidencias. Estas evidencias están vinculadas a los aprendizajes, cuánto nuestros estudiantes e internos han aprendido. Los conocemos como pruebas concretas que demuestran que un estudiante ha adquirido conocimientos, habilidades, competencias en un área específica, en este caso en el área de la enfermería. Ahora, cuando hablamos de pruebas concretas, no nos
O no me refiero solo al examen, sino a la práctica que se va dando día a día. Estas acciones que yo observo cuando voy a verlo, a conocer cómo es su desempeño. También estas evidencias están asociadas a estas presentaciones orales, lo que me dice, lo que me responde, los audios, los videos o incluso cómo resuelven un problema. Y en el mundo de la enfermería los problemas son permanentes. Una evidencia nos va a servir para que los docentes puedan evaluar el proceso, cómo lo hizo, durante qué momentos y también el resultado de los aprendizajes. En el caso de la enfermería, pues casi hablamos de que no puede haber errores, ¿no? Los errores a veces nos pueden costar una vida. No es como en otros campos que si hay errores, pues se pueden subsanar o pasan inadvertidos en algunos casos. Aquí no puede haber errores. Por eso es muy importante que la evidencia que te demuestra tu estudiante te permita identificar cómo va progresando para que tú también puedas ajustar las estrategias de tu enseñanza. Quizás el ejercicio, la modelación no ha sido buena y por eso el resultado también es débil. Es muy importante entonces que en este proceso de recoger evidencias miremos al estudiante y también hagamos una introspección de cómo estamos enseñando. Para hablar entonces de ello, hay ciertos elementos que tú vas a tomar en cuenta y que te va a servir cuando lo repases en esta presentación. Yo tengo una evidencia. Un estudiante le ha tomado la presión arterial, estoy tratando de hacerlo más cercano a lo que ustedes desarrollan, ha tomado la presión arterial y me da un resultado de un paciente. Entonces yo quiero observar cómo este futuro enfermero o enfermero en formación, cómo va desarrollando el triaje, cómo aprende, cómo demuestra que tiene dominio para hacer triaje. Entonces, lo que voy a hacer siempre es poner mi criterio. Si la competencia dice que demuestra conocimientos relacionados a su perfil en relación a la enfermería. Bueno, yo necesitaría saber que tiene conocimientos en triaje, control de peso, control de talla, em, enfermedades que ya trae el paciente. Entonces yo tendría que tener un listado. Esto quiero saber que me lo demuestre. Esto es lo que voy a evaluar. Si toma peso, si toma talla, si hace preguntas. Eso yo lo tengo que tener previamente identificado. Eso es muy importante. Cuando ustedes quieran evaluar, el estudiante tiene que saber qué va a ser evaluado, con qué lo vas a evaluar y cuándo y de qué lo vas a evaluar. Por lo tanto, plantea criterios. Ustedes tienen en el perfil del enfermero, tienen competencias y a esas competencias ustedes le deben proponer criterios. Y eso está en la malla de las universidades que ofertan enfermería. Yo he revisado. Después de tener mi criterio, debo recopilar evidencias. Hace un momentito decíamos las evidencias es lo que son esas pruebas tangibles o no tangibles que me pueden identificar cuánto va avanzando mi estudiante. Es muy importante que definas las evidencias. La evidencia es que tú me vas a traer el control de el triaje que has hecho del paciente durante 3 días. Y ahí puedo yo identificar si lo hizo a la misma hora, si a partir de lo que identificó informó, no informó, si le dio algún medicamento para controlar, por ejemplo, la presión arterial. Defino, yo le tengo que decir, mira, yo te voy a evaluar en esto, en esto, en esto. La persona a ser evaluada tiene que saber. Cuando yo te evalúe en triaje, tú tienes que hacer A, B, C, D. Entonces, voy a recopilar una vez que ya están definidas y lo voy a poner en una situación de evaluación. ¿Cuál será esta situación? Bueno, el estudiante en formación tendrá que ir a triaje y tendrá que desarrollar acciones ahí para que tú lo puedas evaluar.
y luego tener un instrumento. ¿Con qué lo vas a evaluar? A un estudiante que te está demostrando que conoce o que tiene demuestra acciones para poder hacer un buen triaje. Entonces tendrás que tener un instrumento, una lista de cotejo, tendrás que tener un protocolo para ver si lo cumple o no lo cumple, de tal manera que cuando tú quieras recopilar evidencias en un estudiante en formación o un interno, define tus evidencias. Propón la situación, ¿dónde lo vas a hacer? Porque si tú le dices que quieres ver que sabe hacer triaje, tienes que buscar dónde, ¿no? Tiene que ir a triaje para que ahí lo haga. Esa es la situación y elabora, si ya están elaborados, usa instrumentos de evaluación. Luego, ¿qué hacemos con todo ello? Ya definí, ya le apliqué los instrumentos, entonces tienes que analizar. Tú tienes un grupo de estudiantes que van a estar a tu cargo, observaste, ¿y ahora qué hago con todo ello? Los resultados han sido más sí que no, más no que sí, o algunos están bien, otros están regular. Hay que hacer un análisis. Y ahí es donde el docente universitario o el responsable de la práctica tendrá que con esos resultados interpretar. Ah, los internos están muy bien. Demuestran que son capaces de desarrollar el triaje de manera óptima. Eso quiere decir que lo vamos a valorar y estos chicos tendrán una evaluación satisfactoria. O de repente no. No sé en qué ciclo es que ya empiezan a hacer triaje los jóvenes, pero me imagino que debe ser a partir de la mitad de la carrera, hacia adelante. Entonces, si lo hicieron con dificultad, tendrán que seguir participando en estas experiencias hasta que puedan demostrar que lo hicieron. Es muy importante que ustedes se den cuenta que la evaluación tiene un ciclo. Miren, este ciclo está yendo en el sentido horario. Planteo mi criterio, recopilo evidencias, con esas evidencias las interpreto y luego, ¿qué tocaría hacer ahora? Tomar decisiones. Esa toma de decisiones me va a ayudar a poder decir si aprobaron, no aprobaron y pasaría a retroalimentar. Ay, perdón, voy a regresar. Uy, se me fue, ¿por qué? Se me perdió mi... Aquí estoy. Ah, importante que cuando ustedes interpreten evidencias, hay momentos y formas de hacerlo. Yo puedo valorar e interpretar evidencias con el mismo estudiante, lo retroalimento, le pregunto, él me responde. También puedo hacer que entre los mismos estudiantes se evalúen, eso se llama una coevaluación. Cuando yo lo hago, se llama una heteroevaluación. Yo como responsable evalúo a los jóvenes y si no, que ellos mismos evalúen. Y eso es importante, porque ahí se pone de manifiesto la ética. ¿Cuán ético es para evaluarse con sinceridad, con criticidad? Es muy importante que cuando ustedes valoren el aprendizaje, en algunos momentos jueguen con estos tipos de evaluación. Coevaluación entre los mismos estudiantes, repito, autoevaluación cuando lo hacen los mismos internos o los mismos estudiantes y la heteroevaluación que es lo que hace ya el profesional. Entonces, con toda esta información me toca tomar decisiones, como les dije hace un momento, ¿no? Avanzan, los estudiantes progresan, han progresado o de repente yo tengo que regresar a lo que había propuesto porque me voy dando cuenta que hay dificultades y siempre va a haber dificultades. Entonces, en base a estas evidencias, me toca retroalimentar. ¿Me parece bien? Te felicito, estamos yendo bien o sin embargo hay que ajustar aquí, hay que ajustar allá. Necesitamos volver a revisar, lee el protocolo, lee los conocimientos o las fuentes que ustedes deben tener para que nuevamente empiece este ciclo. Esto es cíclico. El criterio,
la recopilación de evidencias, la interpretación de la información, la toma de decisiones, la retroalimentación. Eso es importante. Entonces, hablamos de retroalimentar. ¿Qué cosa es retroalimentar? Según Valdivia, que es un psicólogo que acompaña mucho la formación formativa, la evaluación formativa, la retroalimentación es la información, pero que se basa en esas evidencias que nosotros hemos dicho, ¿no? Orales, videos, audios, fotos, exámenes, ¿no? Se basa siempre en una evidencia y que se brinda a un estudiante sobre su desempeño, sobre lo que está haciendo. Yo no puedo retroalimentar porque se me ocurre que hoy día voy a hablar sobre a ver, la nutrición, pero no tiene que ver nada con el triaje que les había encargado desarrollar y que yo había visto. Tiene que basarse en el desempeño del estudiante. ¿Para qué? Para que pueda identificar sus logros, sus aspectos de mejora en relación al propósito. Somos nosotros, los docentes universitarios o los responsables de los internos, quienes planteamos los propósitos. Nunca te olvides, tú tienes un propósito y sobre ese propósito tienes que evaluarle al estudiante o al interno. Sobre lo que yo le dije, sobre lo que yo esperaba, él me va a dar una evidencia. Y con esa evidencia yo tengo que hacer retroalimentación. Ahora, la retroalimentación también tiene tipos, no todas las retroalimentaciones son iguales. Yo retroalimento sobre el producto o la tarea que le encargué. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía que hacer para generar evidencias? ¿Cuál fue la situación auténtica? Y sobre ese producto, sobre esa tarea, sobre eso que observo, yo puedo retroalimentar. Pero también puedo retroalimentar sobre el proceso que hizo día a día, cómo lo fue elaborando, cuáles fueron las acciones que yo observé, cómo se comunicó. Y también puedo retroalimentar a partir de la autorregulación. ¿Cómo se controló? ¿Cómo organizó su tiempo? ¿Cómo fue elaborando? Fue presentando, demostrándome esas evidencias que yo tenía que evaluar? Tres tipos de retroalimentación, no se olviden. Sobre el producto, es decir, sobre ya el fin, sobre el proceso o sobre la autorregulación que demuestra el estudiante. Esos son los tipos de retroalimentación. Entonces, para poder retroalimentar, es muy importante aquí reconocer que nosotros estamos trabajando con factor humano. Y es muy importante aquí que esta retroalimentación, para que sea efectiva, se ampara o se apoya en un enfoque. Este enfoque que nosotros lo denominamos crítico reflexivo. Tiene que partir de lo que hizo, cómo lo hizo, qué consideró. Entonces, esta estrategia se denomina de diálogos reflexivos. Es muy importante cuando ustedes tengan un practicante, un interno, que establezcan este tipo de diálogos. Primero, para que el estudiante se dé cuenta cómo lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo con debilidades? ¿O me voy a esforzar para hacerlo más de lo que esperaba mi licenciada o mi licenciado a cargo? ¿Cómo le estoy haciendo? No se olviden, hay que tener claridad en los propósitos. Acuérdense, tiene que ser claro lo que tú le digas que vas a esperar de él, con los cuales los vas a evaluar. Tienes que conocer cuáles son las necesidades formativas. No es lo mismo trabajar con estudiantes de primero. Nosotros hacemos cortes en primero, en quinto y en décimo. Tenemos espacios de evaluación estratégica al quinto ciclo para saber a media carrera cómo ha ido desarrollando el perfil del cual esperamos que alcance al término. Y luego hacemos la evaluación de salida y vemos cuáles son las necesidades formativas para ir incorporando, obviamente,
propósitos coherentes, claros esta ruta de la evaluación. Y finalmente determinar cómo mejorar para que pueda alcanzar el aprendizaje. La retroalimentación tiene que hacer a partir de ello. Mira, yo esperaba de ti esto, que me demostraras esto, porque yo me he dado cuenta que necesitas, es importante que lo manejes, que lo domines, que lo cumplas, porque te va a acompañar esta acción toda la vida. Entonces, si está débil, ¿cómo va a mejorar? Y el estudiante en esta ruta que ustedes ven que tiene colores entre el naranja, el celeste y el azul, va a ir desarrollando evidencias para alcanzar su meta. Por eso es muy importante y aquí le he agregado algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo alcanzo el aprendizaje? ¿Hacia dónde voy? Y estas preguntas deben acompañar siempre. Ahora, si ustedes van a hacer retroalimentación al inicio o recién están vinculándose, es importante decirle, mira, ¿hacia dónde vas? Ah, quiero ser enfermero. Perfecto. Y para ser enfermero tú tienes un perfil. Y ese perfil lo vas a demostrar en 10 ciclos de formación. Y creo que tienen uno más. Ustedes me dirán qué está haciendo durante esa formación y cómo va alcanzando ese aprendizaje que esperamos que nos demuestre durante esos 10 ciclos de formación. Muy importante eso, por favor, no se olviden. Entonces, vamos a mirar un caso. Es importante que nosotros trabajemos con casuísticas, no solamente en el caso de los docentes, sino también con los estudiantes. Ahora, crear antes, nosotros nos desgastábamos haciendo casos. Yo me acuerdo que he hecho casos en la universidad, casi 5 o 6 años nos dedicábamos a elaborar materiales con casos. Ahora ya no. Tú le pides a la inteligencia artificial que te cree un caso y está el caso. Solamente lo ajustas, lo adecúas, lo lees obviamente para que veas que no hay ningún error y usa ese caso. Estamos en una era ahora donde debemos optimizar. El tiempo es lo más valioso. El tiempo es lo que más rápido se va para ir, para trasladarme de un lugar al otro, para estar con mi familia, para estar con mis amigos. Es muy importante, es un aprendizaje que nos dejó la pandemia, ¿no? Optimizar el tiempo. Entonces, usemos herramientas para optimizar. Yo quisiera, sí, por favor, que uno de ustedes pueda leer. ¿Quién quiere ayudar leyendo este caso? Abra su micrófono. Los que están con audífonos y no pueden solo escuchar, obviamente que no, pero alguien que pueda ayudarnos leyendo este caso. Somos 7 personas, así es que Maestra, buenas noches. buenas noches. ¿Con quién está Ana, participando? Ana. sí, A ver, Ana, ayúdanos leyendo este caso. ya, maestra. Gracias. Buenas noches, dice caso clínico. Retroalimentación en campaña de vacunación. Contexto. Durante una campaña de vacunación contra la influenza organizada por el Centro de Salud San Juan, un grupo de estudiantes de enfermería del noveno ciclo participa activamente en la atención a personas de la tercera edad. El objetivo principal es aplicar las dosis de vacuna, brindar información preventiva y asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Personajes. Estudiante Carla Ruiz, estudiante del noveno ciclo de la carrera de enfermería. Jefe de práctica, licenciado Javier Mendoza, enfermero con 15 años de experiencia en la salud pública. A ver, ahí, Anita, vamos a hacer un corte. A ver, nos ponemos en el contexto. Hay una campaña de vacunación, ¿no? ¿Para quién está dirigida esta campaña? ¿Cuál es el público objetivo aquí? Personas de la tercera edad.
personas de la tercera edad, ¿no? Pero esta campaña además tiene un objetivo, miren. Dicen que hay que aplicar la dosis de la vacuna. Hay que brindar información preventiva y hay que asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Hay tres elementos que están vinculados en el objetivo. Ahora, vamos a leer cuál fue el desempeño de la practicante Carla Ruiz y también del jefe. A ver, si puede seguir leyendo Ana o alguien más quiere leer. Ay, perdón. Ahí. ¿Qué pasó en esa jornada? Observación del desempeño. Continúo, maestra. Sí, sí, por favor. Durante la jornada, el jefe de práctica observa el desempeño de Carla mientras atiende a varios adultos mayores. Carla se muestra empática, explica el procedimiento con claridad y sigue adecuadamente el protocolo de vacunación. Sin embargo, en dos ocasiones no verificó correctamente el lote y la fecha de vencimiento del vial antes de la administración. Además, en un momento olvidó registrar una de las vacunas aplicadas en la hoja de control. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo retroalimentaría yo a Carla? Si yo fuera el licenciado Javier Mendoza, ¿qué tendría que decirle de manera objetiva después de haber observado el desempeño? Acuérdense que Carla está en el noveno ciclo de carrera, no es un estudiante que recién está empezando, está en el noveno. Pero el caso dice que en esa jornada Carla estuvo muy bien, pero en dos ocasiones no verificó correctamente el lote y la fecha de vencimiento del vial. Además, olvidó registrar una de las vacunas aplicadas en la hoja de control. Si nosotros fuéramos Javier, ¿qué le diríamos a Carla? ¿Quién quiere ensayar una retroalimentación para Carla? A ver, tómense su tiempo, vuelvan a leer. ¿Qué le diríamos después de la campaña al estudiante Carla? Maestra, A aquí, ver, aquí por ejemplo, haríamos la retroalimentación enfocándonos en lo que consideramos es la falla, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de medicamentos, en este caso de las vacunas, recalcarle que es muy importante ver el lote, ¿no? Porque acá ujú, dice no verificó correctamente el lote y la fecha de vencimiento del vial antes de la administración. Entonces, como bien entendemos, los aprendizajes significativos se dan justamente cuando hemos cometido de repente, en este caso, el que no haya verificado ella este lote y la fecha de vencimiento. ¿y tú qué le dirías? Si tú fueras el jefe de práctica, a ver, ¿qué le dirías a Carla? Terminó la campaña y te sientas con Carla. ¿Qué le dirías? Bueno, yo recalcaría en el punto maestra relacionado, como le digo, que se trata de una vacuna y que aún nosotros estemos seguras, porque al momento de salir a la vacuna siempre verificamos, llevamos. El momento de la administración también es importante, que siempre deberíamos estar viendo, verificando y decirle que yo he observado que en dos ocasiones no lo ha hecho. Ujú. Eso le haría hincapié, ¿no? Que siempre tendría que verificar lo que Ya, le ha faltado acá en este caso, ¿no? ajá, eso sería una recomendación, ¿no? Que no lo olvide. Listo, muchas Que, gracias. ujú. ¿Alguien más que quiere hacer, ensayar otra retroalimentación al estudiante Carla? Bueno, maestra, en mi caso, Buenas yo noches, ¿cuál es tu como nombre? Ibelia, maestra, Ibelia, a ver, ¿qué le dirías, Ibelia?
Bueno, en el caso del jefe el licenciado, ¿no? Encargado de la campaña, le diría al estudiante, ¿no? Primero felicitaría su lado positivo, su desarrollo que tiene ella a través, o el contacto empático con el paciente, ¿no? Eso es su lado positivo. Y en cuanto a lo que ha demostrado las dos fallas, le motivaría a que pueda leer un poco más de los correctos de administración que hay en la enfermería, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es muy importante, verificar siempre la fecha de vencimiento y también en cuanto también al registro, ¿no? Que es uno de los correctos muy importantes dentro de la enfermería, que puede investigar un poquito más y a futuro ponerlo más en práctica. Ah, muy bien, gracias. Y entonces ya van saliendo aquí algunas respuestas. Primero nos decía Ana que le haría recordar sobre el lote de las vacunas y ahora Ibelia dice que la felicitaría, pero también le haría una recomendación, ¿no? Hay que investigar más o de repente hay que repasar, hay que volver a leer. Retroalimentar significa eso, ¿no? Partir de lo que nosotros vemos para darle recomendaciones, para orientar donde está débil, pero también para fortalecer donde encontramos que está lo bueno de la acción. Porque aquí nos dice que Carla es empática, explica el procedimiento con claridad, sigue adecuadamente el protocolo. No nos dicen que lo está haciendo mal, sino parece que ha tenido dos situaciones de debilidad, ¿no? Entonces, por ahí es importante ver que la retroalimentación nos tiene que llevar a que el estudiante o el interno mejore a la luz de lo que ustedes observan. No es que yo le voy a decir directamente, no te olvides que cada vez que vacunes tienes que mirar. Para eso ya habrá tenido su clase o como decía Ibelia, ya habrá leído esa recomendación o este protocolo. Lo que yo estoy viendo ahora, claro, si es que hay una situación muy grave, sí intervengo, ¿no? Pero lo importante es ver la actuación, la parte cognitiva, conocía, sabía que tiene que revisar, no lo hizo, pero sin embargo ha mostrado esa empatía que tienen que tener con los adultos mayores y con todo paciente, creo, ¿no? Entonces, acá tenemos dos opiniones muy, muy válidas que nos ayudan a tomar decisiones. A ver, vamos a ver qué nos dice la IA sobre la retroalimentación. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Ibelia o Ana? ¿Qué nos dijo la IA? ¿Cómo podríamos retroalimentar? ¿Quién quiere leer? Por favor, prenda su micro. Ya, voy a leer, maestra. Ana, Retroalimentación, Ana, no, Ana, eso Ibelia. Ana, Ana, a ver, ¿qué dice Ana? ¿Qué dice la retroalimentación? retroalimentación del jefe de práctica. Al finalizar la jornada, Elic Mendoza llama a Carla a un espacio tranquilo para darle retroalimentación. Carla, primero quiero felicitarte por tu trato con los adultos mayores. Vi cómo te tomaste el tiempo para explicar el procedimiento y eso es muy importante para generar confianza, especialmente en este grupo etario. Además, tu técnica de administración fue adecuada en todos los casos que observé. Sin embargo, noté algunos aspectos que debemos mejorar. En dos oportunidades no revisaste el lote y la fecha de vencimiento antes de vacunar. Aunque en este caso no hubo problema con las vacunas, es un paso crítico que no se puede omitir. También observé que en una de las dosis que aplicaste no fue registrada en la hoja de control. Recuerda que el registro es parte del acto de enfermería. Sin él, no hay constancia de que se realizó el procedimiento. En situaciones, estas situaciones no desmerecen tu buen trabajo, pero te animo a estar más atenta a los detalles. El profesionalismo se demuestra también en la rigurosidad con la que seguimos cada paso, porque pequeño que parezca, confío en que lo tendrás presente en tus próximas actividades. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este tipo de retroalimentación
¿Qué considera? A ver, vamos a identificar elementos. ¿Cómo se está retroalimentando aquí a la practicante, a la señorita Carla del noveno ciclo? ¿Cómo el licenciado Javier le hace la retroalimentación? Primero, analicemos lo primero. ¿Es en el mismo lugar de la vacunación? ¿Es en ese momento? ¿O lo hace al día siguiente? ¿En qué contexto se da la retro? En un espacio tranquilo, ¿no? Y privado entre el licenciado Javier y la señorita Carla. Eso es muy importante, ¿no? Si yo le voy a retro a un practicante o un interno, tengo que buscar el espacio adecuado. No tienen por qué escuchar los demás, salvo que sea una retro grupal, ¿no? Es muy importante y recordemos cuando nosotros nos formamos. No todos habremos tenido las mismas experiencias, pero es importante que para darle confianza, seguridad, a la persona a la cual estamos acompañando sea inmediata, no lo tomemos también porque a veces sucede que, mira, ahorita no tengo tiempo y te retroalimento la próxima clase o otra campaña, no, porque lo olvidamos, ¿no? Y además no es efectivo. Tiene que ser inmediato, pero tiene que ser un espacio tranquilo. Y miren, ¿por dónde empieza? ¿Por el lado positivo o por el lado negativo? ¿Por dónde? ¿Por dónde debemos empezar siempre? Primero resaltar, ¿no? Las cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el licenciado le felicita que tiene un buen trato con el paciente, ha sabido explicar en qué consiste la vacuna o para qué sirve, ¿no? Así es. Bien, eso también es muy importante, partir siempre de lo que ha hecho bien para que sea consciente y lo pueda sostener. Y luego, miren, de una manera muy horizontal y muy clara, porque tampoco lo esconden, no es que qué pena me da, no, mejor no le digo, se va a sentir mal, o a veces somos incisivos y directamente le decimos, ¿no? Sino le dice lo que observó. Directamente le dice, no revisaste ese lote. Y aunque no hubo problema, no se puede omitir. Va directamente, la retroalimentación tiene que ir directamente al hecho, a lo que se observa. Y dice, también observé que una dosis no, le está dando a notar todas las omisiones que tuvo para que mejoren, ¿no? Y es importante que cuando ustedes hagan retroalimentación, la persona a la cual hacen esta retro tome nota. Debe tener su cuaderno de diario, o no sé cómo le llaman ustedes el documento en el cual ellos registran, para que luego lo tomen en cuenta y mejoren, ¿no? Y le dice que es parte del acto de la enfermería. Y finalmente la anima. Cierra la retroalimentación siempre con una mirada positiva para que el estudiante se sienta confiado, se sienta acompañado. Ese es el rol de un docente que genera retroalimentación. Hace un momento escuché hablar de una situación significativa. Nosotros hablamos ya también de una situación profesional auténtica. Esta es una situación auténtica. Los estudiantes van y se encargan de participar en estas campañas, ¿no? Entonces, inclusive le dice, el profesionalismo se demuestra también en la rigurosidad con la que seguimos cada paso, por pequeño que parezca. Confío, mire, le está dando seguridad al estudiante. Confío en que lo tendrás presente en las próximas actividades, porque seguramente en las siguientes actividades esperamos que Carla ya no tenga estas dificultades o no evidencia estas debilidades que se han encontrado en este caso. Bien, entonces en esta primera parte, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles son las ideas fuerzas que tenemos que considerar en relación a la evaluación formativa. Les pido que en el chat puedan escribir una idea fuerza para yo traérmela a la hoja resumen de esta primera parte. Y si no pueden escribir en el chat, yo lo escribiré.
Ay, Ana también había escrito hace un momento, como estaba presentando, no pude leer, decía la RAE, define valor como el acto determinando señalar el valor, muy bien. Jessica también, proceso para identificar el progreso del estudiante y el logro de los objetivos de aprendizaje proporcionando retroalimentación, muy bien, a ver, retroalimentación adecuada en beneficio del estudiante, no en beneficio del docente, porque es el estudiante quien está en la formación. Entonces, ¿cuáles son hasta este momento las ideas claves? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en relación a la evaluación formativa, a la evidencia y a la retroalimentación? Yo voy a abrir acá mi hoja para que podamos ir tomando decisiones y recuperar aquí lo que ustedes me van a decir. A ver, voy a cerrar un ratito el chat. Voy a ponerme aquí. Uy, se me fue. ¿Qué pasó? A ver, vamos pensando en una idea. Carlos, Sara, Isabel. Isabel creo que me dijo que había entrado un ratito a guardia. Claudia, ¿qué ideas vamos cerrando en esta parte de la noche ya para ir registrándolas en la presentación? Es importante que ustedes y también ustedes hagan eso. Siempre que hagan una sesión, tienen que cerrar partes con lo que se va llevando, lo que van llevando los participantes, porque esto asegura que se van internalizando ideas. Así sean ideas simples, se valoran y se van sistematizando aquí. Voy a tratar de dar aquí un poquito el porcentaje. A ver, ¿qué reflexiones vamos considerando? Ustedes me dictan y yo escribo. ¿Qué ideas vamos cerrando aquí? Si no pueden abrir micrófono, lo escriben y yo lo registro. Voy a tratar de... ¿No hay ninguna idea? Aquí ya no vale, ahora sí ya no vale ChatGPT ni Copilot, sino lo que ustedes están llevando como aprendizajes. Voy a mirar el chat. Nadie ha escrito. ¿Pueden escribir por ahí? A ver. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para retroalimentar o para generar evidencias? ¿Qué consideraciones? A ver, un minuto más mientras piensan, ordenen sus ideas. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Puede repetir la pregunta, maestra? Sí, me lo voy a poner acá, mejor. Acá voy a poner para que, voy a poner aquí, acciones claves para
generar evidencias y retroalimentar. ¿Qué tengo que considerar cuando yo quiero generar evidencias o cuando quiero retroalimentar? ¿Qué? ¿Qué tengo que considerar? ¿Cómo tiene que ser mi trato con el estudiante o con el interno? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Qué tengo que considerar? Hemos estado conversando, hemos visto el caso, hemos visto qué tipos hay de retroalimentación. ¿Qué tendría que considerar ahora entonces? ¿Qué tareas? ¿Debo retroalimentar lo que se me ocurre o debo tener, por ejemplo, previamente una propuesta de evidencias por ahí para ir haciendo la ruta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es en el momento? ¿Retroalimento sobre lo que se me ocurrió? ¿Qué considero? ¿Considerar qué? ¿Qué tengo que considerar previamente? Para poder retroalimentar, primero tenemos que observar, ¿no? Muy Y bien. posteriormente eso ya documentarlo. En cuanto al trato, nosotros como docentes hacia el alumno siempre hay que mostrarnos bastante asequible, ¿no? Como inspirarle confianza al alumno para que él no tenga temor en preguntar sus dudas. ¿Mm? Eso quiere decir que el trato tiene que ser democrático, horizontal, no todos estamos al mismo nivel, hay que darle confianza, ¿no? Estoy tratando de trato democrático, con confianza. Muy bien, así el estudiante, el alumno se va a sentir identificado, que lo escuchas. Muy bien, considerar siempre, esto es muy importante, considerar siempre la observación. Yo no puedo retroalimentar si no observo. ¿Qué más? Dos ideas más, a ver. Los demás no pueden abrir sus micrófonos. Hola. A ver, voy a ver si en el chat alguien escribió algo. Acá he visto, ajá. Analizar o examinar algo para conocer su valor. Mis ingresé y parto sin importancia. Fomentar la autorreflexión. Jessica, gracias. Acá tenemos un aporte de Jessica. Lo vamos a poner aquí para que todos lo podamos. Aquí también tengo otra de Claudia. Lo voy a copiar para luego compartir. Gracias porque están participando. Seguramente no tienen audio o están con audífonos, como dicen. A ver, aquí nuestras colegas han presentado algunas acciones. Fomentar la autorreflexión en los estudiantes. Muy bien, eso debe ser de manera permanente. Nosotros partimos de una formación basada en un enfoque crítico reflexivo, de tal forma que puedan identificar necesidades y poder retroalimentar. Ya identifico los jóvenes van identificando qué necesitan y en esa ruta, en ese proceso, voy retroalimentando. Además, nos dicen, estudio de casos es importante para poder... Ah, eso también es importante que lo incorporen siempre en la formación. Las casuísticas es una metodología de educación superior muy importante porque ponen en contexto situaciones de la vida cotidiana, del quehacer del profesional. Nos ayuda mucho esa metodología. También la observación directa, dice, esta es otra idea, y dice, también la observación directa
de desempeño, por ejemplo, mediante prácticas clínicas, exposiciones. Bien, entonces acá tenemos ideas que ustedes mismas las están validando y que parten de lo que nosotros estamos compartiendo esta noche. Me parece importante y son válidas. Bien, entonces, gracias por su... Vamos a ver si acá hay alguno más, creo que sí. Vamos a ver si alguien más escribió. Tengo una nueva. Ah, gracias, Olga. Basarse en criterios claros y reforzarlo, guiarlo a reflexionar. Si no hay criterio, no hay retro y no hay reflexión. El criterio, muy bien, es previo al proceso de retroalimentación. Basarse en criterios claros y reforzarlo, guiarlo a reflexionar. Aquí siempre no se olviden en base a las evidencias. En el caso de la practicante Carla, fue en base a la observación que le hizo el licenciado, ¿no? Evidencias. Son evidencias de actuación. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos acá varias ideas importantes que ustedes han construido. Bien, vamos a pasar a esta parte. Entonces, luego de haber creado, lo voy a guardar acá para que luego ustedes mismos lo puedan ver cuando lo tengan ya en su aula virtual. Vamos a pasar entonces, ¿qué dice el MINSA? Vamos a pasar ya a la parte vinculada a la práctica directa del ejercicio profesional. ¿Qué dice el MINSA sobre evaluar? Asume obviamente el modelo de la evaluación formativa y yo he recuperado aquí una evaluación importante que ustedes desarrollan. El Ministerio de Salud del Perú realiza evaluaciones en distintos contextos, pero uno de los más destacados es el proceso de selección y crítico y sensible, yo lo sé, es el proceso de selección para el SERUMS, Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, obligatorio para profesionales de salud que desean acceder a cargos públicos o especializaciones. Según lo que yo he investigado y he estado leyendo, este examen o esta evaluación de SERUMS es voluntario. Ustedes me ayudarán porque sí, yo no tengo mucha información, pero he estado revisando y identificaba que esta evaluación es voluntaria y solamente los que quieren luego acceder a un cargo público. Eso quiere decir que si yo quiero postular para trabajar para el MINSA, debería demostrar mi certificado de haber hecho SERUMS. ¿Es así? Maestra, Sí, a ver, el explica. serum, es obligatorio, no eso, Ah, ok. el Entonces, serum no es, como dijo usted, voluntario. voluntario, es un requisito para ejercer la carrera. Ah, ya sea también en sector privado. Todo, sí. Ok, esa información no la encontré en ningún lugar que decía que es obligatorio, por eso lo tenía anotado para hacerle las preguntas. Entonces, esta evaluación que hace el MINSA y que seguramente, de acuerdo me acaban de indicar todos los estudiantes para poder, ¿es un requisito para la titulación? No, maestra, el serum es un requisito que todo profesional de enfermería, de salud en realidad, tiene para desarrollar. O sea, terminas, sacas el título ¿Ya? y ya puedes, tienes que realizar el serum. Ah, ok, ya. ¿Y ustedes saben a Disculpe, nivel nacional? disculpe. Sí, Sí, una acotación, sí, por lo que nosotros, al término del serum, te dan un documento, una resolución, ya. y Y esa, y ese es un requisito para cuando uno, también presenta tu documentación para laborar. ya, ya lo voy entendiendo más. ¿Y ustedes saben cómo están los resultados de la evaluación que se hace? ¿Cómo están los enfermeros? ¿Cómo han salido? Sí, sí, maestra, el último reporte que, bueno, no estoy tan actualizada, pero
este año sí nos hemos informado de que son notas realmente muy bajas y en la mayoría incluso han Ujú. desaprobado. Sí, son muy débiles. Entonces, aquí hay un compromiso muy importante de ustedes que están ejerciendo, que quieren ejercer la docencia, porque lo que yo he investigado nos llama a una reflexión complicada. A ver, vamos a ir revisando, ¿ya? La evaluación Serums 2025-2 dice que incluye dos componentes principales, un examen de conocimientos y un rendimiento académico universitario. El examen, el examen de conocimientos consiste en 100 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta correcta vale un punto. Por lo tanto, las notas se deben transformar en una escala de 0 a 100. Quiere decir que el puntaje mayor debe ser 100 en esta primera parte, en conocimientos. Pero luego también se evalúa un rendimiento académico universitario. Se considera si el postulante pertenece al tercio o quinto superior. Ojo, miren qué importante siempre es el rendimiento. Por eso el proceso de retroalimentación le debe llevar al estudiante a luchar por estar en ese tercio o en ese quinto. La universidad valida esta información y se normaliza también en escala de 0 a 100. Es decir, que tanto en el examen de conocimientos como en el de rendimiento académico también se valida este mismo puntaje. Los resultados finales se publican en la plataforma oficial del Gobierno del Perú, donde los postulantes pueden consultar su puntaje por nombre y profesión. ¿Cuáles son los criterios claves? ¿Por qué se genera o de dónde surge esta evaluación? ¿Qué considera? Primero, los 8 objetivos estratégicos institucionales y 42 acciones estratégicas también institucionales. Cada objetivo estratégico y cada acción estratégica tiene indicadores. Qué importante, porque con ellos se mide, que miden el cumplimiento de estas metas anuales. Se utiliza una metodología de semaforización para clasificar el nivel de avance. Entonces, a la luz de esta estrategia o metodología es que se clarifican estos niveles de avance. La evaluación institucional del MINSA, que el MINSA realiza sobre el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en el informe 2023, nos dice, esto es lo único que yo he encontrado último porque las del 2025 que se están dando todavía no se sistematizan. Se analizaron 8 objetivos estratégicos y 42 acciones. Se usó el sistema semáforo, el verde para el cumplimiento de aquellos que alcanzaron mayor o igual a 95%, el ámbar entre el 75 y 95%, y en rojo los que obtenían puntajes menores a 75% o sin medición. El porcentaje es alto. Esta semaforización de indicadores los agrupan pues ya en 3 rangos, verde, ámbar y rojo. Los que están en verde significa que cumplieron o superaron la meta. Los que estuvieron en ámbar, el avance ha sido aceptable, pero no es lo óptimo. Y el rojo, que no han cumplido la meta o no hay datos. De los 94 indicadores evaluados, miren, el 32% alcanzaron el nivel verde, el 18% el nivel ámbar y el 34% nivel rojo, quedando un 16% sin medición. Como acaba de decir nuestra compañera Ibelia, los resultados son complejos. El 34% está en nivel rojo. Los criterios para evaluar que el MINSA propone se realizan siguiendo lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN y CEPLAN. Estos sistemas prácticamente afectan ahora a todos los sectores de estructura del Estado peruano. En educación también nos ceñimos a CEPLAN y es muy importante porque nos dan una mirada
de cuánto estamos avanzando, ¿no? Y Belia nos ha dado claramente, nos dijo que los resultados estaban débiles y aquí lo estamos viendo, ¿no? 34% nivel rojo. Los tipos de indicadores evaluados. ¿Cuáles han sido las dimensiones que se evalúan? Salud pública, en salud pública todo lo que está vinculado, y esto lo tienen que mirar porque tienen que cruzar con los cursos que están llevando los estudiantes. Mortalidad materna, vacunación infantil, violencia de género, afiliación al CIS. Luego están los indicadores de gestión hospitalaria, promedio de días de hospitalización por nivel de atención, indicadores de cobertura y acceso, proporción de población con seguro de salud. De los 94 indicadores evaluados, aquí podemos ver lo que hace un momento hemos revisado. Dicho de otra manera, el 32% alcanzaron el nivel verde. Es un porcentaje también bastante favorable, pero todavía nos está acompañando este nivel de 18% en el ámbar y 34% en el rojo. Si sumamos ambos, ¿cómo estamos, no? Y aquí ya se reduce en los 94, solo un 6% que no está medido. Entonces, esto nos lleva a tomar algunas decisiones. ¿Qué está pasando en la formación de los enfermeros? ¿Se está siguiendo una formación vinculada a esta propuesta formativa? ¿Estamos evaluando lo que debemos evaluar? ¿Estamos considerando los criterios pertinentes? ¿Estamos retroalimentando de manera oportuna, clara? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué reflexiones nos traen este porcentaje que nos muestra MINSA de esta evaluación? Y creo que ustedes lo conocen, ¿no? Porque Ibelia y sabía que los resultados estaban bien débiles, ¿no? ¿Qué dice el Colegio de Enfermeras frente a estos resultados? ¿Alguien quiere hacer un comentario aquí? Nadie. Todos se preocuparon. De repente alguien que ha escrito por aquí. Escuchar con mucha atención, tener información basada en evidencias para la retroalimentación. Muy bien, muchas gracias, Sara. ¿Qué comentario nos deja estos resultados de la evaluación del SERUM? Maestra, Sí, te escuchamos. referente a lo que está informando y estamos ya conociendo, seguramente la mayoría, ¿no? A nivel nacional es preocupante porque, como usted lo exponía, deberían las universidades brindar eso, ¿no? Esa información a los estudiantes universitarios que están preparándose para ser enfermeros, licenciados, ¿no? En enfermería. Entonces, de repente, ese es un punto, ¿no? Porque también vamos a ver acá el desempeño también del estudiante, el interés, la iniciativa, si realmente la carrera le gusta, le apasiona. Entonces, solamente si tiene, por ejemplo, esas cualidades, el estudiante se va a interesar por hacerlo. Yo le comento, por ejemplo, ahorita nosotros acá en el hospital tenemos también un grupo de internas de enfermería que han empezado. Ujú. Y cuando, o sea, como usted decía, ¿no? Observamos su actitud, si llegan temprano. Las enfermeras de antes hemos tenido, pareciera, otra formación. Y ellas, ahora no, es distinto, ¿no? Y todavía en algún momento, mencionan, ¿no? Es que hemos estado, en la virtualidad, te comentan así, ¿no? Entonces, este es interés también de todo. Yo pienso que no hay un solo factor, ¿no? Es multifactorial esto, pero sí es bastante también lo que da la universidad, ¿no? Dentro de las mallas curriculares. De acuerdo, es muy importante que acabas de decir un punto muy importante. El plan de estudios que propone la universidad
de acuerdo a la ley universitaria, debe revisarse cada 5 años y debe eh, ajustarse a las demandas y desafíos que el mundo propone, pero parece que no está siendo así. Yo me preocupo y he estado revisando bastante las demandas que tiene la enfermería en el Perú y de verdad que a veces uno cuando usa el servicio médico recién se da cuenta pues cuál es este rol importante que las enfermeras hace unos días ha habido una situación compleja con las enfermeras de salud, ¿no? Y muchos de los usuarios se quejan del servicio que ellas brindan, pero también es importante conocer qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de, este, de esta situación que viven las enfermeras? Vamos a escuchar rápidamente, solo son 2 minutos, un análisis de lo que dicen, cómo percibimos la situación de las enfermeras a nivel del país, porque es importante y saber y ser conscientes que la formación tiene que partir muy bien, como lo han dicho, desde las necesidades que tiene el país. ¿Cómo estamos fortaleciendo estas necesidades? ¿Cómo las vamos asumiendo? Entonces, yo voy a poner aquí, a ver, para que ojalá puedan escuchar, ustedes me avisan. En nuestro país existen los grados de magíster, de doctorado. Sin embargo, todavía haciendo un análisis, las enfermeras en el Perú no tienen reconocimiento de cargos de gerencia, a pesar de tener una ley, la 27669, ley de la enfermera peruana, que nos avala para poder obtener cargos de gestión. Sin embargo, vemos todavía mucha resistencia de parte de los profesionales médicos que no aceptan que una enfermera pueda gerenciar los establecimientos de salud, ¿no? Nuestra formación es de 5 años de estudios y tenemos el 100% son licenciadas en enfermería, que el estándar no está de acuerdo a la demanda, o sea, el número de enfermeras es insuficiente para la demanda de pacientes, ¿no? Entonces eso hace que las enfermeras en el Perú tengan que utilizar su tiempo lo menos posible para cada paciente, bajando la calidad de nuestro cuidado. La preparación son 5 años, no hay confusión de una licenciada con una técnica, está bien establecido con sus 5 años de preparación. La preparación es en base a competencias, la preparación de un nivel universitario que tienen su profesión es en forma progresiva. La realidad a comparación con de España es similar porque son los créditos son similares porque muchas enfermeras peruanas miran a Europa con sus equivalentes y tienen la capacidad de poder desempeñarse. La diferencia es en el sentido de aquí ustedes utilizan un lenguaje estandarizado, a la diferencia ya no, es la gran ventaja que utilizan acá. Es lo que me llama la atención, aquí está en un proyecto de una prescripción medicamento. En cambio, en Perú no. Y es la gran ventaja que puede llegar aquí. Entonces, ya casi nos vamos a llevar una gran experiencia que estamos aprendiendo aquí en el Colegio General de Enfermería para poder nosotros aplicarla y ser como un ente que se pueda reproducir ahí en Perú. Muy bien. Entonces, ya han escuchado a sus colegas. Estas colegas estuvieron en un evento internacional en España y están declarando sobre cuál es la situación de la enfermería en el país, en el Perú. Nos dicen que hay déficit de enfermeras. Nuevamente, ¿qué pasa con la atracción? ¿Por qué los estudiantes que terminan, que egresan de la secundaria, no quieren ser enfermeros? ¿Dónde está el problema? Hemos hecho ese análisis. Ustedes decidieron en un momento ser enfermeros, enfermeras. ¿Qué los motivó y por qué esa motivación hoy no persiste en los jóvenes?
y llegamos y nos dice una de sus colegas, ¿no? Es una evaluación basada en competencias. Entonces, quiere decir que la formación está de acuerdo a los desafíos del siglo XXI, se basa en competencias, por lo tanto, también seguramente parte de criterios, hay una retro, hay evidencias, pero ¿qué está pasando con la atracción en la enfermería? O quizá no evaluamos bien, hay deserción. ¿Qué pasa? Ustedes que están día a día en los hospitales, en las clínicas, ¿qué pasa? ¿Qué Bueno, pasa? Sí. maestra, en cuanto ahorita a la enfermería, ya no resulta tan atractiva porque para los estudiantes de que egresan de los colegios, ¿no? Ya que las universidades se aprovechan, ¿no? De este caso, ¿no? De que el alumno quiere estudiar, pero tiene costos elevados, aparte que al término los costos para titulación, tesis son carísimos y muchos de ellos no pueden acceder, ¿no? A este tipo de carrera, ¿no? Y también no cuentan, las universidades, si bien es cierto, implementan cada 5 años sus mallas curriculares, pero en sí no tienen un convenio, una aula, un área preparada, ¿no? Para, como decir, ¿no? Un lugar donde simulación, donde que el Ujú. alumno está bien preparado para que vaya al campo en el momento del trabajo, ¿no? O en el momento del serum, porque uno, si bien es cierto, en la etapa del serum uno aplica todo lo aprendido, ¿no? Ahí no va a estar tu profesor que te dice, oye, hazlo así, no, 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 eso ya se acabó. El serumista es un profesional más que está al servicio, sea de la posta o el hospital donde sea, haya ganado su plaza para poder desempeñar, ¿no? En cuanto a lo que dice la colega, no es cierto. A nosotros nos preparan estamos capacitadas para poder gerenciar. Sin embargo, hay esto que los médicos nos ven como su apoyo eterno de ellos y no nos ven como que somos iguales, ¿no? El mismo nivel profesional. Y bueno, también eso, como dice la colega, se muestra un poco indispuesta o molesta, ¿no? Porque en sí nos quitan, nosotros estamos capacitadas también para poder dirigir en tanto a un centro hospitalario o un centro asistencial, ¿no? Eso yo quería aportar, maestra. Muchas gracias, Ibelia. Y reconozco, ¿no? Yo buscaba un video así pequeño y escuchaba y evaluaba también, iba conociendo cuán necesario es que se posesionen mejor, ¿no? A falta un posesionamiento del profesional en enfermería, que lo es como cualquier otro profesional, ¿no? Eso es importante. Y bien lo que dices, ¿no? Tema de costos, tema de plan de estudios, tema de implementación. Y esto seguramente seguro que también está asociado al tema formativo, ¿no? Los docentes universitarios que dictan esta carrera profesional seguramente también necesitan fortalecerse. ¿Por qué? ¿No es atractivo? ¿Por qué? ¿Por qué no es atractivo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ha debilitado en que los jóvenes ya no quieran postular a enfermería? No hay muchas universidades también que ofrecen esa carrera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos está debilitando y que en esta evaluación que nosotros estamos haciendo debemos replantear? ¿Cuáles son los aprendizajes que nos ayudarían a mejorar? El tema de atracción, también lo hemos visto en un módulo anterior, es una dificultad y que tenemos que considerar. El plan de estudios, un docente cuando empieza a trabajar en una universidad tiene la oportunidad de orientar, participa en espacios colegiados para mejorar el plan de estudios, qué cursos necesitan incorporarse. Nosotros hemos mejorado también desde el Ministerio de Educación el plan de estudios para los estudiantes de la educación básica, porque sabemos que bajos salarios, dice Jessica, ¿no? Bajos salarios y sobrecarga laboral. Entonces, claro, trabajo mucho, me pagan poco, me canso y eso no quieren pues los jóvenes, ¿no? Esta generación que tenemos ahora, millennials, mira la vida de una manera muy distinta a la nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que replantear aquí? Un mejor proceso
Ya nos decía la colega, hay una formación por competencia. Me parece muy bien. Así lo tenemos que hacer. Tenemos que fijar criterios, tenemos que hacer que los estudiantes que están con nosotros se sientan acompañados, se sientan que nos interesamos por ellos, que los retroalimentamos de manera permanente, de forma coherente, como ustedes lo dijeron, coherente, pertinente, con criterios establecidos que les ayuden. Y algo que sí es importante también es el tema de implementación, porque nosotros, si vamos a trabajar a una universidad, no vamos a poder ver el tema presupuestal, pero sí es importante que se diga cuánto tiene que invertir un centro de formación para que estos espacios de simulación ayuden a que el estudiante cuando vaya a la práctica pueda tener ya, haber tenido un contacto directo con estas experiencias que necesita tener. A ver, alguien más nos escribió por el chat. Sara. Sara dice que escuchar con mucha atención. Vamos a ir cerrando las ideas de esta sesión que nos ha ayudado a conocer, identificar y a mí a investigar, porque de verdad que he investigado, leo y me parece interesante toda la formación y todo el reto que debe tener, que tiene. Licenciada, Sí, Sara, buenas ¿cómo está? noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, en parte mía, mi opinión sería de que la tecnología ha traído, ¿no?, muy buenas cosas para nosotros, ¿no? Para los estudiantes, para los docentes, pero por otra parte también es una parte negativa, ¿no? Ya que los estudiantes no se preparan como antes. Y también las universidades, a base de la virtualidad, dan cursos virtuales, ¿no? Entre otros, y el alumno por esa parte a veces, tú estudias en tu casa, sí, te facilita, pero también hay que darnos cuenta que no solo es esa responsabilidad a veces que tenemos, ¿no? Tenemos carga familiar o vives en tu casa con tus hermanos y son jóvenes que están estudiando y no permite concentrarte al 100% como sería en un aula, ¿no? Entonces, en forma presencial. En esa parte, siendo una carrera de salud, deberían mejorar en esa parte las universidades. A veces las universidades por ahorrarse de repente, ¿no? En las aulas o los profesores que vayan, no sé, por el tema de repente monetario, ¿no? Lo hacen virtual. Y también a veces ahora vamos como a los niños, ¿no? De los colegios, que tratamos de ver más cómo cuidarlos, estar más con ellos. E igual, como usted mencionó, en la parte universitaria, ¿no? Más acompañamiento, ¿no? Pero vemos que los alumnos no dan respuesta positiva. Más bien, como antes se manejaba enfermería en los tiempos antiguos, ha dado mejores resultados que ahora. Pienso que debería verse cómo ha sido, ¿no? La educación en la antigüedad, ¿no? Bueno, estamos hablando hace 20 años atrás, yo soy técnica de enfermería, y de la forma que a mí me han enseñado en esos tiempos, a la carrera que llevo de la licenciatura, ha habido mucho que me ha valido, o sea, más, yo me doy cuenta como que me han enseñado más ahí en la parte técnica en mis 3 años a lo que llevo acá en la universidad. De verdad, esa enseñanza de esos tiempos a mí me ha ayudado un montón a este tiempo. Entonces sería ver de reformar esa parte, ¿no? En el otro aspecto también es que yo he visto que en la universidad nos preparan más para la parte hospitalaria, porque yo he tomado el examen del ENAE donde había aprobado y me lo tenía que guardar, titularme, porque tenía que ir colegiada, porque yo tampoco sabía. De repente, a los inicios no nos preparan y nos dicen a los estudiantes, ¿no? Cómo es toda la carrera y cuando termino, qué documentos tengo que sacar. Porque yo pensaba, termino y hago mi serum y luego, no, saco mi colegio, mi título y todo. Y no era así, era al revés. Yo tenía que terminar, ser bachiller, sacar mi título, colegiarme para recién hacer mi serum, porque ya vas como trabajadora prácticamente en el serum, ¿no? Ese aspecto también es muy importante. Ahora, con el respecto que usted decía también, ya, mi hijito me quitó aquel hilo, me estaba pensando, ya, con respecto es que solo dan hospitalario, porque yo trabajo en el hospital, y cuando he tomado el examen ahora, que es para el 2025-2, me he dado con la sorpresa de que el MINSA está tomando el examen diferente al que era el ENAE. En el ENAE el examen era más
hospitalario, había poco de lo que es de nivel primario y también iba más de investigación, que yo me acuerdo. Pero ahora en lo que es MINSA ha cambiado, como usted dijo, habla de salud pública, habla bastante del primer nivel de atención. Y yo me daba cuenta y decía qué importante era, porque el serumista no va a un hospital necesariamente cuando hace su serum, más lo que van es a lo que es las comunidades, ¿no? Primer nivel de atención van. Entonces, eso es lo que deberíamos conocer, porque este tiempo yo me he preparado para el examen y me ha gustado bastante la primera atención, ¿no? Que se da al paciente en un centro de salud, qué es lo que tenemos nosotros que conocer. Entonces, lo que se debería implementar para mí en las universidades es que de repente en el noveno, octavo ciclo se lleven más cursos, ¿no? De la primera atención o complementar, ¿no? El primer nivel de atención y el nivel de atención hospitalaria, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a favorecer a los estudiantes, porque yo he llevado un curso, porque me acordaba estudiando, repasando para el SERUM esta vez, pero habré llevado un tema o dos temas en el noveno ciclo, en el décimo ciclo. Más no he llevado de lo que era primer nivel de atención. Y por eso también es lo que ha afectado ahora cuando ha cambiado al MINSA a muchos colegas que han desaprobado. Y lo que mandó usted ahí del porcentaje de todos no es realmente cierto, porque yo tengo mi información de los exámenes que han tomado ahora el 25-2 y los aprobados son realmente pocos, o sea, una nota 16 solamente lo tienen 2 alumnos, de ahí baja 15, 14, 13, 12 y la mayoría, más del 70% son jalados. No, a veces no se evidencia realmente lo que estamos dando resultado, pero pienso que es por eso, ¿no? Porque en las universidades no nos están preparando, ¿no? Para este nivel de, bueno, ahora como se va a llevar el SERUM con MINSA, y también la problemática que hay, ¿no? Porque ahorita se está generando, están tomando medidas cautelares, de documentaciones, ¿no? Donde no va a haber ya el SERUM MINSA, lo va a volver a tomar el ENAE, el ENCAP creo que le llaman, y eso también debilita bastante, no solo en enfermería, en medicina y entre otras carreras de salud. Entonces, creo que hay muchos puntos que mejorar, bastantes puntos que mejorar y eso también debilita la educación, ¿no? En las universidades, debilita a los profesionales que nosotros somos y como dijeron mis colegas, ¿no? La parte remuneraria, ¿no? No nos pagan bien, tenemos demasiada carga laboral. Si nos damos cuenta entre médicos y enfermeros, los médicos tienen mejores salarios, hasta en el trato de ellos mismos, la enfermera tiene un horario de 150 horas con unos horarios de 12 horas o 24 horas, dependiendo en qué entidad trabajes, pero los médicos pueden hacer 3 días seguidos, 36, 48, hasta 72 horas, de ahí no venir una semana. Hay desigualdad también. Y en otra parte también, los médicos son más unidos, las enfermeras, o sea, somos enemigos prácticamente, en vez de apoyarnos y hacer unión, andamos, como se dice, para una enfermera y otro enfermero que es tu enemigo, ¿no? Entonces, todo eso es un conjunto de cosas negativas que afectan. Pero dentro de todo eso, bueno, yo pienso que más adelante va a ir mejorando, ya que van ingresando, van saliendo, ¿no? Nuevas enfermeras con otras visiones, seguro que van a ir mejorando. Ese es mi aporte, Miss. Gracias, Sara. Muchas gracias. Creo que has hecho un buen cierre. Creo que coincido en que los planes de estudio de las universidades no están articuladas a las necesidades que actualmente tiene la carrera de enfermería. Y por eso quizás son estos resultados o puede ser una de las causas de tener estos resultados. Yo los resultados los descargué de la página y del mismo MINSA, pero seguramente ustedes que tienen la información, no publican, no toda la información a veces es pública, y esto para nosotros es una situación complicada, creo que para todos. Encontrar estudiantes que se presentan a evaluaciones y que no las aprueban en más del 50% es complejo, ¿no? Tener desaprobaciones luego de una formación, entonces, ¿qué estamos formando? Entonces, aquí nace pues la necesidad de la articulación de los planes y que
se evalúe lo que se está haciendo. Es una necesidad y una responsabilidad pues social. Y como ustedes decían, ¿no? La evaluación ahora ve dimensiones más amplias, incorpora dimensiones más amplias, porque quizás es ahí donde hay más necesidad, ¿no? Y sí coincidimos en que no tenemos muchas enfermeras, que los salarios son bajos y que quizás necesitaríamos seguir atrayendo más atracción de estos jóvenes que egresan de la secundaria a esta carrera profesional, porque es una carrera profesional de la enfermería. Yo me solidarizo con ustedes, nosotros en nuestra carrera también tenemos nuestras dificultades, pero creo que vamos avanzando, al menos estamos atendiendo desafíos. Y sí, pues la universidad que tiene pues licencias para ofertar carreras de manera virtual, no debería considerar esta para hacerla virtual, al igual que tampoco la educación, ¿ah? Necesitamos cercanía con el estudiante en formación, necesitamos escucharlo, verlo. Una pantalla nos acerca, pero a la vez estamos lejos, ¿no? Necesitamos trabajar más en equipo, necesitamos discusiones, necesitamos reflexiones para tomar decisiones. Y ustedes necesitan retroalimentar a la luz de lo que escuchan, ven, miran, que son acciones que están englobadas en todo lo que es observación. Bien, estimadas enfermeras, enfermeros, los tengo que dejar. Para mí ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que las cosas vayan mejorando, que tengan una linda semana y seguir avanzando. Yo los felicito porque ustedes están fortaleciéndose y esto es parte de lo que un profesional tiene que tener instalado dentro de sus competencias, ¿no? La formación continua. Un abrazo para todos, cuídense mucho y que la semana los acompañe con éxito. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta pronto, cuídense profesora, mucho. muchas gracias. Gracias, Cuídense, maestra. cuídense, cuídense.